Bueno, vamos a orar antes que se grabe, porque anda un 50%, anda un poquito enfermo. Así que el Señor sea guiando este tiempo. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos perdón, Señor, como lo hacíamos a primera hora, por nuestros pecados, Señor, porque te ofendemos diariamente, Señor. Nos rebelamos contra ti, Señor amado. Tú en tu gracia y soberanía, Señor, permite, Señor, que te podamos servir, Señor. Te pedimos perdón, Señor amado, y que nos utilices para tu gloria, Señor amado. Te pido en lo personal, Señor, por mi salud, que tú seas dándome esa fuerza, Señor amado, para esta clase y la predicación luego, que todo sea para tu gloria, Señor. Gracias por esta clase que comienza, Señor. Te pedimos que nos abra nuestro entendimiento cada vez más, que podamos entender algo tan precioso como es tu palabra, Señor, que es la base para nuestra fe, Señor, porque tú te has revelado en la Escritura, Señor amado, que podamos amarla, que podamos saber que toda la Escritura fue inspirada por ti, Señor, y es útil para nuestra vida, Señor. Te pido por los hermanos que están acá, Señor, y por aquellos que vienen en camino, que les cuide, les guarde, también por aquellos que están en sus hogares, Señor amado, enfermos, que tú les visites, Señor, les des esa salud que necesitan ya para mañana retomar su actividad de trabajo. También por aquellos hermanos, Señor, que están en un momento de lucha, Señor, contigo por culpa de su propio orgullo, Señor amado, que tú seas obrando, Padre, porque tú eres Dios, Señor amado. Tienes el control de todo, Señor. Y si son tus hijos, Señor, tú los traerás, Padre amado. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que haces, Señor. Y dejamos en tus manos esta clase. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Buenos días. Vamos a continuar con nuestra segunda clase de Fundamentos de la Fe. Como es una clase, vamos a ir a la página 14 y yo les voy a preguntar para hacerlo en forma ordenada. La pregunta ahí ustedes las van a responder hasta donde la hayan completado. Así que acompáñenme a la página número Vicente, que me pueda responder. Ahí dice que hay 5 libros de poesía del Antiguo Testamento, página 14. ¿Cierto? El primero dice, el sufrimiento y confianza leal de un hombre que amaba a Dios. ¿Quién era él, hermano Vicente? No. Vamos a hacerlo en orden. Al que yo le pregunte, él me responde, porque estoy en una clase. Hermano Vicente, el sufrimiento y confianza leal de un hombre que amaba a Dios. ¿De qué se trata? Libros de poesía del Antiguo Testamento. Luego, la sabiduría práctica de Dios para la vida diaria. ¿De quién habla? Perfecto, Proverbio. El cuarto, el vacío de una vida terrenal sin Dios. Ah, porque yo tengo otro. Perdón, es mi culpa, yo tengo la del maestro. Yo las tengo ya escritas, las tengo ya respondidas. ¿Cuál es? Perdón. 8. Gracias, Felipe. Página 8. Estaban confundidos ahí. Ahora sí, ¿estamos todos en la misma página? Ya, página 8. Número 5. Una celebración del gozo matrimonial. ¿De qué? ¿Cuál es? Cantares, el gozo del matrimonio. Entonces, vamos, ya que Felipe ahí se introdujo, Felipe, la D, profetas mayores. Nómbreme, hay 5. Si pueden, nómbrame 3 de los libros de los profetas mayores. ¿Cuáles serían? No, Felipe, orden. No, ahora es Felipe. Aprendamos a estar en orden. Página 8 de profetas mayores. ¿Cuáles son? Nómbreme 3. Perfecto. Faltarían 2, si te lo sabes. Excelente. Ahí están los 5 profetas mayores. ¿Ya? Los 5 libros de profecías mayores. Y de los menores, quiero que por lo menos, Jonathan, por lo menos 5. Hay 12 de los menores. Nómbreme 5. Abdías. Muy bien. Hermana Rosita, que la veo por allá. Vamos a la página 9 de historia. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Hay 5 libros que son los primeros 4 evangelios. Primero los 4 evangelios, nómbremelos en orden.
Perfecto. Y después hay uno de historia de la iglesia primitiva. ¿Cuál es ese libro? Hechos. Perfecto. Y ya las penúltimas hojas. Hermano Manuel. Cartas de Pablo. Por lo menos nómbrenos 5. Perfecto. Después está Tesalonicenses, Timoteo 1 y 2, Tito y Filemón. Hermano José, que lo veo ahí. Las cartas generales, después hay 8. No de Pablo, sino que de los otros que escribieron. ¿Cuál sería? No lo estudió, le vamos a poner un rojo hoy día. Bueno, su esposita al lado, que nos diga, ¿cuáles son? ¿Alguien? No, en orden. Cuando yo pregunte, va a ser la hermana... No dije alguien. Sí dije alguien. Fue mi error. Ya, hermana Adriana, díganos. Y faltaría una. Judas. Te lo soplaron, sí, me di cuenta. Y por último, Pedro, hay una de profecía del Antiguo Testamento. La más difícil. Apocalipsis. Del Nuevo Testamento. Es que si están atentos, es temprano. Bien. Han hecho la tarea y los que no hicieron la tarea, háganla por favor. ¿Por qué? Porque yo cada domingo voy a ir a ese libro. Hoy, próximo, por ejemplo, la próxima semana no tienen tarea porque la lección número 2, el otro domingo, vamos a ir 2 lecciones por cada uno de los temas. Entonces, hoy, ¿por qué hago esto? Porque quiero que pueda quedar claro lo que es la escritura. Y si se acuerdan que yo les dije que trajeran preguntas, si que les quedó alguna duda en la clase anterior, si tomaron nota, ¿hay alguna pregunta, consulta o duda que tengan en cuanto a la clase anterior? ¿No? ¿Les quedó clarito todo entonces? Apocalipsis. Bien, entonces, ¿cuántos libros contiene la Biblia? Ahora ya pueden participar todos en desorden. 66. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? Empecé al revés. 27. ¿Y el Antiguo? Perfecto. Ahora, ¿quién me puede explicar? Esto sí que necesito a alguien que levante la mano y que me explique que la semana pasada vimos la diferencia entre revelación natural y la revelación especial. ¿Qué es? Revelación. ¿Qué es la revelación? Primero entendamos algo, que lo vimos la semana pasada, que hay una diferencia entre revelación, inspiración e iluminación. ¿Cuál es? Ya, perfecto. Exacto. La naturaleza, la creación y nuestra conciencia. ¿Y la especial cuál es? Excelente. A través de su Hijo y a través de la palabra, a través de la Escritura. Esa es la revelación especial que Él se muestra su carácter. ¿Por qué? Porque en la revelación natural, ¿podemos ver el carácter de Dios? No, ¿cierto? ¿Dónde nosotros observamos el carácter de Dios? En su escritura, en la palabra. Perfecto. Entonces, ¿cuál es primero, inspiración? ¿Qué es la inspiración? Es el Espíritu Santo, es Dios hablando, ¿cierto?, al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre escriba. Eso es la revelación. ¿La inspiración cuál es? El soplo de Dios, ¿cierto? La revelación es Dios revelándose, hasta ahí está. Pero esa revelación tiene que estar plasmada en algo. Y ahí viene la inspiración, el acto de escritura, ¿cierto? Y después viene la iluminación, y la iluminación ¿qué era? El entendimiento, ¿de quién? Y todo el mundo lo entiende entonces. ¿Quién?
¿En quién está activa la iluminación? ¿En quién? En un creyente. ¿Por qué? ¿Por qué en un creyente y en otras personas no? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos ha sellado y vive en nosotros y Él nos ilumina. ¿Qué quiere decir nos ilumina? Nos da luz cuando leemos un texto y decimos, esto es para mí. Si una persona natural, una persona sin Cristo lee la Escritura, ¿qué va a encontrar? Un lindo libro, con buenos principios, un libro interesante. No lo va a rechazar, pero no lo va a entender porque no se puede aplicar a su vida. Porque dice que las cosas espirituales se han de discernir a través del Espíritu, espiritualmente. Y el hombre natural, para él, esto es locura. Esto es locura. Por eso es tan importante entender la Biblia, porque si nosotros no solamente entendemos la Biblia, ¿qué debemos hacer nosotros con la Biblia? Creerla. Pregunto, ¿es muy natural y fácil entender que Moisés escribe Génesis 1, Génesis 2? ¿Es natural para nosotros? Oh, sí, ¿lo podemos entender bien con nuestra mente? Es imposible entenderlo. ¿Cómo Moisés escribe algo que sucedió en el principio, que solamente estaba la Trinidad presente? ¿Cierto? Entonces, por eso hay algunos liberales, teólogos liberales, que dicen que el libro de Deuteronomio 34, cuando Moisés escribe de su propia muerte, de su propia mano, dice que no fue Moisés. Entonces dice, pero ¿cómo algo tan simple como? Si Moisés tuvo la oportunidad de escribir del principio, de cómo se formó todo, ¿por qué Dios en esa misma soberanía no va a poder hacer que Moisés escriba cómo va a ser su propia muerte? ¿Cierto? Si nosotros decimos, no fue Moisés porque estaba muerto, ¿cómo un muerto va a escribir de su propia muerte? Bueno, entonces, ¿cómo Moisés estuvo en el principio? ¿Te das cuenta? Sobre todo también hay un pasaje ahí en Nehemías, cuando Nehemías va donde el rey Ciro, 150 años atrás, le dice, mira rey Ciro, acá la escritura habla de ti, que vendrá mi rey Ciro y dejará ir a mi pueblo Israel. ¿Eres tú? ¿Te das cuenta que la escritura se ha de creer cómo? Solamente espiritualmente, no la podemos razonar, porque hay cosas acá que nosotros que no podemos entenderla. O sea, si nosotros no podemos entender Génesis, estamos en problema con toda la escritura. Vamos a tener problemas hasta Apocalipsis, si no creemos que Génesis fue escrito por Moisés, pero ahí viene, ¿quién le inspiró a Moisés? ¿Quién le reveló a Moisés lo que escribiera? El Espíritu Santo. Y lo vimos la semana pasada, entonces era como que Moisés estaba en un estado de shock. Cerraba sus ojos y empezaba, como que si estuviera hipnotizado. ¿Así funciona? ¿Cómo funciona? ¿Quién me lo puede explicar? Lo vimos la semana pasada. ¿Cómo funciona? ¿Cómo estos hombres escribieron revelación divina? Por inspiración. ¿Ellos estaban conscientes de lo que escribían? Muchas veces no. Muchas veces no estaban conscientes de lo que estaban escribiendo, porque ellos no veían después del monte el Nuevo Testamento. Ellos escribían y muchas veces ellos estaban escribiendo, pero no estaban conscientemente de la profecía que estaban escribiendo. ¿Se entiende eso? Sí estaban plasmando toda su personalidad. Estaban plasmando toda su vida en el sentido de cómo ellos eran en su vida práctica. Lo estaban plasmando tal cual. Pero recuerda que es profecía. Entonces ellos, ¿cómo van a saber lo que es la profecía? ¿Sabes cuántas profecías de Cristo hay en el Antiguo Testamento? 300. ¿Sabes cuántas cumplió Cristo cuando vino? Las 300. Las 300. Hombres en el Antiguo Testamento estaban escribiendo profecías acerca de Cristo, pero ellos no podían ver la cruz de Cristo. ¿Te das cuenta? Por eso eso es interesante entender. Cristo, porque el mismo Jesús dice, yo he venido ¿para qué? A cumplir las Escrituras. Y las cumplió todas. Las 300 profecías que están escritas en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús las cumplió todas. ¿Consulta? ¿Duda hasta acá? Hermana Anabel, la extrañaba.
¿Se puede creer en Dios teniendo el Espíritu Santo sin leer la Escritura? Explica la pregunta, ¿cómo sería? ¿Se puede ser salvo? Es que ¿cómo vamos a ser obedientes a la Escritura si no la conozco? ¿Cierto? Es como yo no puedo ser obediente a algo que no conozco. Si yo no conozco la ley, ¿cómo voy a obedecer la ley? ¿Cierto? Si yo no obedezco la Escritura. O sea, la regeneración, primero, ¿qué es la regeneración? Eso lo vamos a ver más adelante en las siguientes clases que vienen. Pero ¿qué es la regeneración? La regeneración es nacer de nuevo, si se puede decir de una forma bien simple. Es pasar de una muerte espiritual, como lo vimos pasado. ¿Se acuerdan que nosotros fuimos perdonados de la pena de muerte del pecado? Nosotros ya no estamos condenados, pero el pecado sigue viviendo en mí, Romanos 7. Pablo dice, yo sigo viviendo en pecado. O sea, yo sigo luchando cada día en pecado. ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo físico caído. Mi mente está caída, mi razonamiento está caído. Entonces, ¿cuál es la única forma que ese viejo hombre que ha nacido de nuevo, que ahora es un bebé, recordemos que para nacer somos bebés, somos niños, nadie nace maduro. Cuando nacemos de nuevo, ¿cuál es la forma que tienen los bebés de crecer y de fortalecerse? Bebiendo leche, ¿cierto? ¿Qué nos dice Pablo que nosotros debemos hacer? Debemos beber la leche espiritual, la Escritura, debemos crecer en conocimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el final de todo? La obediencia. La obediencia, porque en la obediencia yo glorifico, en la obediencia yo soy sabio. La obediencia es para mi bienestar. ¿Por qué? Porque la obediencia, el salmista dice, yo amo tu ley, es mi deleite. ¿Por qué? Porque es para mi bien. La obediencia a la palabra, conocer la palabra, el único beneficiario, ¿quién es? ¿Dios? Yo. Y como consecuencia, como soy la cabeza de mi hogar, yo bendigo, hermoseo a mi esposa para Cristo. Hermoseo mis hijos para Cristo. ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo de la palabra y la estoy aplicando. Porque el Señor dice, ustedes son los oidores, pero no hacedores. Y hay hermanos dentro de la iglesia, hermanos creyentes en iglesias que tienen conocimiento. Pero ese conocimiento en sí solo no sirve mucho, casi nada, si no lo aplico. Entonces, ¿cómo yo estoy mostrando que realmente he nacido de nuevo? Cuando lo que yo estoy adquiriendo a través de la iluminación del Espíritu Santo, eso lo voy meditando y lo voy aplicando. El fin de todo discurso es este, dice Eclesiastés capítulo 12. Tema al Señor y guardemos su mandamiento, hagamos su ley. ¿Pregunta? ¿Duda? Segunda de Pedro, acompáñenme ahí, capítulo 2, versículo 1. Perdón, capítulo 1. Segunda de Pedro, miren lo que dice Segunda de Pedro respondiendo a la pregunta de la hermana. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad. Ahí está. ¿Te das cuenta? Yo puedo estar consciente en mi humanidad que estoy escribiendo una profecía cristológica. No, porque no es mía. ¿Te das cuenta que yo estoy escribiendo algo que yo no entiendo en muchos problemas? Por eso dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Quién está detrás de todo este movimiento?
Claro, ninguna escritura fue de inspiración. O sea, no es un tema propio. Es que no acá, por ejemplo, nosotros, esto nos ayuda, ¿sabes por qué? Para entender que no existe acá ningún genio literario. Acá no hay una mente sobresaliente que escribió algo tan precioso. ¿Te das cuenta? El hombre no puede estar metido en la escritura, porque la escritura revela a Dios y es Dios revelándose. O sea, es todo Dios. Solamente que Dios usó siervos para escribir ciertos temas, ciertos textos y ciertas cartas para un momento específico. Ahora vamos a ver más adelante, tal vez no hoy, pero vamos a ver adelante, cómo si se escribieron cartas, por qué algunas están y por qué otras no. Ahí viene el canon. El canon. ¿Por qué existe el canon? ¿Por qué el canon pone las cartas que tenemos y no pone, por ejemplo, otros libros que son los libros apócrifos? Eso lo vamos a ver después en otra clase. Por ejemplo, el versículo 21 lo dice claramente, no fue por voluntad humana. No es producto de ningún mensaje fue nunca transmitido, llevado, producido por un acto de voluntad humana, sino que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. No sé si tiene alguna duda, pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No, que por eso Romano dice, ¿cómo irán sino a ver quién les predique? Siempre se necesita un interlocutor. Pero, o sea, esas personas, si no pueden ellos leer, alguien les tiene que explicar el Evangelio. Pero esa persona que le explica el Evangelio, ¿por qué se lo explicó? Porque estudió, porque lo leyó, porque lo comprendió, porque Dios lo iluminó. Entonces esa persona después va a través del Espíritu Santo haciéndolo. Recuerden, eso es interesante porque la obra de la evangelización y de la conversión no es una obra humana. ¿Te das cuenta que nosotros no estamos nunca acá en escena? ¿Por qué? Porque la iluminación del Espíritu Santo me está ayudando a que yo hable una inspiración revelada para que el Espíritu Santo mismo sea haciendo la obra en esa persona que está escuchando. Uh-huh. Se convirtió también, creo que como 30 años de convertida, pero cuando yo hablaba con ella, parecía que estudiaba la palabra, o sea, como que se la sabía de... Ojo que hay hermanos, y yo conozco personalmente, tal vez tú sí, conozco a hermanos que aprendieron a leer con la Biblia. Yo conozco hermanos, preciosos hermanos, que aprendieron a leer, no fueron nunca a la escuela, y empezaron a leer y el tiempo... Sí, eso es precioso ver que el Señor está obrando también ahí, en que ellos después tú los ves y leyendo la Escritura y creciendo en ella. El Señor los está capacitando en eso. Bueno, ahí nos vamos a otro punto que vamos a tratar más adelante, porque no todo es malo, recordemos. De hecho, el texto que viene ahora, no se vayan, quédense acá, la segunda hora tenemos que el texto de Pablo que dice, bueno, ver televisión, tomar, bailar, fumar, etcétera, es malo. Entonces, el texto ese nos va a ayudar mucho también a entender algunos aspectos de la vida cristiana. Entonces, miren, ¿cómo se escribió la Biblia? Hubo un alto nivel de actividad humana, eso es seguro. ¿Por qué? Porque hombres la escribieron. Este libro no apareció así como a John Smith, que apareció un ángel y le hizo escribir todo. Y fueron hombres inspirados. Era su personalidad, su historia, algunas de sus ideas, experiencias, percepciones, pero cada palabra era la palabra de Dios. Ese es el milagro de la inspiración, del soplo divino. No fue separado de sus personalidades, porque nosotros vemos acá, vemos rasgos. Si tú estás leyendo a Pedro, tú conoces ya la escritura de Pedro. Cuando leemos Pablo, ya sabemos la escritura de Pablo, conocemos. ¿Por qué? Porque hay rasgos propios de su personalidad. El Señor nos sacó eso. Hay rasgos propios. Por eso el apóstol Pablo dice, el hermano Pablo escribe cosas difíciles de entender. Porque tiene un intelecto alto. El hombre se preparó. Pablo no. Fíjense un detalle.
si ponemos a Pedro y a Pablo, ambos tuvieron escuelas diferentes. Pedro no tuvo escuela, Pedro tuvo la pesca. Pablo se crió, se estudió bajo los mejores seminarios, si se puede decir, que habían entonces. El hombre era entendido en la letra, el hombre sabía lo que escribía. El Señor dejó eso. Si tú lees las cartas de Pablo, son cartas teológicas profundas. Por eso la gente se admira después cuando ven a Pedro predicando y dicen, uy, mira, este no es el pescador, este no es, viene del vulgo, o sea, no viene de la clase más baja, y mira cómo escribe. Pero ¿quién está detrás de eso? O sea, el Señor inspirando. Ni su experiencia ni su vocabulario no se separó eso, ni su corazón, ni pasión, ni fuerza, sino integrando todo eso en el poder del Espíritu de Dios y nunca transgrediendo la verdad de que cada palabra vino de parte de Dios. La palabra vino de Dios, pero sus rasgos, personalidad, etcétera, 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 fueron plasmados en la Escritura. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Consulta? ¿Duda? Por eso el versículo 21, la segunda parte, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios habló en el Antiguo Testamento a los patriarcas por medio de los profetas en muchas formas y en muchas partes. Y Dios en el Nuevo Testamento hablando a través o por medio de su Hijo. ¿Sí? No, sí, pero no, acá estamos en el Nuevo Testamento. Acá estamos en el Nuevo Testamento. Aquí Pablo estaba haciendo alusión a algo que había ocurrido atrás. Pregunta. ¿Dios puede hablar hoy a su pueblo, a su iglesia? ¿Podemos escuchar la voz de Dios por el Espíritu Santo? ¿Mm? ¿Sí? ¿Podemos oír la voz de Dios hoy en forma audible? El Espíritu Santo nos puede hablar, el Espíritu Santo nos puede hablar a través de un sueño, a través de un susurro. Hermano, si tú lo crees, levanta la mano, dilo, no, acá estamos para aprender. ¿Piensas que Dios hoy puede hablar a su iglesia a través de una voz audible? ¿Puede venir algún hermano de la iglesia y decirte, mira, Dios me habló y me dijo que tú vas a prosperar mucho en esta área, a los negocios? No sé lo que es, pero el Señor me habló. ¿Puede ocurrir en la iglesia hoy? Hermanos, sí. Dios puede hoy revelarse a través de sueños para darnos un mensaje. ¿Hay alguien que lo crea? Dios ya se reveló. Ya se reveló y lo hizo a través de su palabra. Ahí vemos toda la revelación absoluta de Dios. Vemos todo. Dios hoy a su iglesia no se revela ni por sueño, ni porque un hermano me trae un mensaje profético, ni a través de una experiencia mística. No lo hace. Por la sencilla razón de que la profecía ya se acabó. No hay nada más que agregar. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso es tan importante entender la Biblia y el concepto de lo que es la revelación. La revelación de Dios ya se hizo, se acabó, terminó. El último libro que nosotros tenemos de profecía revelada por Dios, ¿cuál es? Apocalipsis, que el Señor se la revela a Juan allá en la isla de Patmos, y ahí eso está terminando porque hace una revelación acerca de la iglesia local y después habla de los eventos futuros. ¿Pregunta, Marina?
Mm. ¿Cómo se puede explicar a un hermano que viene con esa idea, con amor y no siendo drástico ni tirano? Acuérdense que siempre nosotros debemos obrar y hablar con amor y verdad. La verdad con amor es como debe ser bíblicamente. ¿Cómo se le puede enseñar a un hermano que asevera que lo que él lo vivió fue real? Y tú no puedes estar dentro de su cabeza. Tal vez él realmente lo escuchó, lo oyó. ¿Qué se puede decir? ¿Alguien? Ujú. Mm. Mm. Ujú. 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 Mm. Sí. Sí, hermano, mire, ahí voy, dame un segundito. Esto es súper importante, ¿sabes por qué? Porque muchas iglesias o muchos hermanos que vienen, o muchos hermanos, yo estoy hablando de una iglesia sana. En cuanto a sana me refiero a que se expone las palabras. O sea, todas las iglesias están enfermas, porque estamos nosotros. Pero sana me refiero cuando la palabra es expuesta. Nosotros somos tildados de aburridos. Y te voy a decir por qué somos tildados de aburridos. Porque nosotros solamente explicamos la palabra de una forma fácil, que todos la entiendan y ya está. Porque al final del día el único que va a hacer el efecto es la palabra revelada, es la palabra expuesta, es la palabra en la que va a hacer el cambio en esa persona. No lo que yo pueda hacer, si yo bailo, si yo danzo, si yo hablo en lengua, si yo hago lo que sea para atraer, si yo voy y ataco. Hermano, ¿sabes qué? En el arte de la predicación es muy fácil influir en tu mente y en tu corazón. Es muy fácil, porque yo puedo decir esta mañana, mira, el Señor tiene para ti un plan hermoso, tus problemas van a acabar, van a acabar. El Señor te va a bendecir porque eres su hijo, solamente tienes que confiar, vamos a prosperar. El Señor te va a hacer ganar buenos negocios, porque es lo que necesitamos, porque somos hijos del Rey. Amén. Ah, amén, hermana Anabel, ya se la creyó. Ya se la creyó. Entonces, ahí termino con la idea. Después, Marilú y Felipe. Termino con la idea. Manipular, hermanos queridos, manipular desde el púlpito es una arte diabólico. Repito, manipular su mente y su corazón a través del púlpito es un arte diabólico y es de Satanás. Desde aquí no se juega. Desde aquí solo se anuncia la palabra porque es la palabra, aunque sea más aburrido, es la palabra la que va a cambiar tu vida. Es la palabra la que va a resucitar un muerto espiritualmente, lo va a hacer nacer de nuevo. Es la palabra, porque mucha gente está convencida en iglesia por experiencia. Y la gente todos buscamos sentir, porque somos seres de sensaciones. Nadie puede decir, oh, yo no quiero sentir nada, yo soy un robot. Todos queremos sentir algo, queremos salir con algo. Entonces ahí está el límite. Muchas veces nuestra conciencia nos juega en contra. Ahí viene de esos hermanos que dicen, pues si el Señor me habló, sí, autosugestión. Porque todo lo que tú estabas buscando era eso. Y tú te lo ¿Te das cuenta que nuestra mente es muy poderosa cuando yo quiero, anhelo algo? Entonces yo no le puedo decir al hermano, no le puedo decir, no, lo que tú me estás diciendo es mentira. No, sí es verdad, sí él lo escuchó. Pero lo escuchó en su mente, se autosugestionó. Porque es lo que él quiere. Es lo que él quiere. ¿Te- te- Sí, exacto. Y sabe dónde. Sí.
Ujú. pero la psicología en el púlpito también tenemos que tener uno nosotros como creyentes, tratar de cuesta. Sí, hermano. Hoy en día está lleno, no solamente acá, que me he dado cuenta acá en Estados Unidos, en nuestro país, en Chile, Argentina, está lleno de iglesias, lleno. O sea, en una cuadra se levantan cada día una iglesia. ¿Por qué? Yo tengo el porqué. Porque esas personas soñaron, se les reveló, tuvieron una ilusión de que tenían que plantar ahí una iglesia. Y son vivos. Porque estos pastores, la mayoría, son albañiles, van a trabajar, se matan trabajando y dicen, ¿por qué voy a trabajar? Vengo para acá, junto un poquito de fiel y vivo como rey. Y se aprovechan del estilo monetario de las personas. Por eso dice, hacen mercancía de ellos. ¿Por qué? Porque cuyo Dios, su Dios, es el vientre. Ellos quieren satisfacer sus propias necesidades y demandas. ¿Cómo? Plantando una iglesia. Y entonces llegan personas incautas que lleguen y quieren escuchar. ¿Por qué? Porque les endulzan el oído. Entonces te das cuenta cómo se levantan y levantan iglesias. ¿Por qué? Tienes que entender que detrás de eso, en la mayoría, no estoy diciendo en todo, el Señor sin lugar a dudas está levantando obra en todos lugares, pero tú tienes que ver qué se dice del púlpito. Ahí está la clave, ahí se ve la iglesia si es sana o no. Es lo que se habla del púlpito. Hermana Marilu, primero iba a decir algo. Ya. Engañoso, dice, en nuestro corazón, porque nuestro corazón, ¿qué tiende a nuestro corazón? Nuestro corazón tiende a la emoción. Entonces, pero después dice, engañoso y perverso. O sea, no es que solamente me engaña, sino que detrás de eso hay algo perverso. ¿Por qué perverso? Porque está distorsionando la luz. ¿Te das cuenta? Ahí viene la perversidad, la oscuridad, porque discierne la verdad espiritual. Felipe, ¿iba a decir algo? Cuando dice redarguye, es lo mismo que cuando dice no contristéis al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es una persona. Vamos a estudiar después el Espíritu Santo, porque nosotros pensamos que el Espíritu Santo está en tercer lugar en orden, o como que no tiene mucha importancia. Eso es herejía. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, pero son tres, pero los tres son Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo habitando en nosotros, es una persona de la Trinidad que vive en nosotros. Entonces, cuando dice que el redarguye, él escarba, Él conoce la intención de nosotros, es más, y no solamente escarba y saca todo aquello que impureza que nosotros tenemos y nos muestra, sino que también nos enseña cómo debemos pedir. Se entristece. Pregunta, ¿cómo puedo entristecer al Espíritu Santo que vive en mí? Pecando. O te pregunto, si tú eres genuino creyente, el Señor vive, el Espíritu Santo vive en ti. Cuando tú pecas, ¿cómo te sientes? Miserable. Miserable. Porque está redarguyendo. Eso es natural en nosotros. Si yo hacía el mismo pecado antes y no me pasaba nada, era feliz. Porque era hombre natural. No tenía el sello. Hoy, al otro lado de la vereda, tengo el sello. Ya soy templo del Espíritu, Él vive en mí, Él ha tomado posesión de mí, yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Recordemos eso. Si yo peco, si yo ofendo al Espíritu Santo, yo me voy a sentir un miserable. Me voy a sentir un miserable. David, después de un año del pecado de Betsabé, que se quedó calladito, no lo reconoció, dice, mis huesos se fueron envejeciendo, mi pelo ya está blanco. Señor, devuélveme el gozo. Porque el Espíritu Santo nos redarguye para mostrarnos que estamos en pecado, porque de otra forma, con nuestra mente natural, jamás lo hubiésemos sabido. Por eso Pablo dice, yo no conocí la codicia hasta que la ley me lo mostró. El Espíritu Santo me mostró que yo era codicioso. ¿Te das cuenta por qué si tú antes practicabas el mismo pecado, después que has nacido de nuevo lo haces, te sientes miserable? ¿Por qué? ¿Dónde está el cambio? El Espíritu Santo. Eso vamos a estudiar después. Tenemos 2 lecciones, clases completas de la obra del Espíritu Santo, y eso va a ser muy bonito. Hermano Samuel.
Mire el 19, 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, si alguien está diciendo algo que la Escritura no dice, ¿qué es lo que está mostrando o qué es lo que está evidenciando puntualmente eso? Que su nombre no está en el libro de la vida. ¿Y quién es esa persona? ¿Un falso maestro? Y las iglesias, los púlpitos están llenos de falsos maestros. Hablan muy bonito, pero no están diciendo. Y dice, si alguno quitare una coma, sacare algo. O sea, no podemos nosotros jugar con esto, hermano. Por eso estas dos primeras clases es de Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y es útil por eso para nosotros. Es útil, es para nuestro beneficio. Y yo debo creerla, pero no solamente creerla. ¿Qué debo hacer? Cumplirla, obedecerla. Muchas veces nosotros nos vamos con sermones y Señor, qué lindo me hablas, pero queda hasta ahí. Y la Biblia nosotros debemos obedecerla. ¿Pregunta hasta acá? ¿Duda? Estamos en la clase de que la Escritura fue traída por hombre. Mira, acompáñame a Jeremías capítulo 1. Jeremías es un buen ejemplo de este proceso. Fue llamado por Dios antes de su nacimiento. Nos muestra que toda la Escritura fue revelada por Dios. Mire el 1.4. 1.4. Jeremías 1.4. Vino pues palabra de Jehová a mí. La palabra no le nació a Jeremías porque él es un genio literario, sino que dice que la palabra de Jehová vino a mí. Vino. Jeremías 1. Versículo 4. Vino pues palabra de Jeremías a mí. Y ahí dice, antes que te formase el vientre. Pero fíjese el 9, cuando ya lo manda. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué maravillosa declaración. Que esa es la promesa para los escritores. Que la palabra de Dios fue puesta en sus mentes para que ellos puedan escribir. Dios se la reveló. ¿Pregunta? Entonces la Biblia nos dice, es interesante que la Biblia nos dice que los escritores fueron inspirados. ¿Qué fue inspirada? ¿Qué me explica eso? ¿Qué dice la Biblia? Que toda la palabra, toda la escritura es inspirada. No dice en ningún momento que los escritores fueron inspirados. ¿A qué se refiere? Alguien me lo explique. Esto es clave. La Biblia no muestra, cuando nosotros decimos fue la escritura inspirada por Dios, la palabra fue inspirada por Dios. ¿Qué es lo que está haciendo referencia o énfasis? En que la palabra es la inspirada, no los autores. No los autores, ellos no fueron los inspirados. Ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno lo dicen. Ellos eran solo hombres que escribían una palabra inspirada. ¿Se entiende? Porque el resto del tiempo hablaban de manera independiente a cualquier inspiración. Si fueran hombres inspirados, todo lo que salga de su boca tiene que estar plasmado acá. ¿Te das cuenta? Pero ellos, después de escribir ese libro, esa carta puntualmente a ese problema, ellos seguían siendo y haciendo su trabajo normal. ¿Te das cuenta? Ni Isaías, ni Pablo, ni David, ni Juan dicen que ellos escribían cuando sentían las ganas. Bueno, me levanté, dice Isaías, me levanté y me dieron ganas de escribir y les escribo esta carta. No, la palabra de Jehová vino a mí y yo la escribí.
no fueron inspirados. La escritura, esto es importante, hermano. La escritura es la inspirada, los hombres no. ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Sí? Hay libros grandes. Por ejemplo, pienso que Moisés obviamente se tomó un tiempo para escribir el Pentateuco. Obviamente, no lo escribió. De hecho, sí, obviamente fue paulatino. ¿Por qué? Porque Deuteronomio se escribió en 30 días. Se escribió en el 1405 al final, a 30 días de que el pueblo de Israel entrara a tomar la tierra prometida. En esos 30 días antes, él escribe, Moisés, de su propia mano, incluso ahí está su muerte escrita, para que el pueblo de Dios, la Deuteronomio, segunda ley, el pueblo de Dios no se olvide de quién era Jehová. Porque esta nueva generación, menores de 20 años, esta nueva generación que está acá, tiene que entrar a poseer la tierra. Y ahí viene, si ustedes obedecen, esta es la bendición, si ustedes desobedecen, esta es la maldición. Pero en algunas cartas, por ejemplo, Filemón, Pablo la escribió de corrido, porque es una carta pequeñita, con una idea central. ¿Cuál es? Onésimo, tu esclavo, querido Filemón, se ha escapado, lo encontré, perdónalo, te lo voy a enviar. Es una carta normal. Entonces, ese punto de lo que es la inspiración es cuando el Señor tomaba a estos hombres a través del Espíritu Santo y el Señor, pero usando siempre sus características naturales de ser humano, escribían. Pero era un mensaje que no era de ellos. El mensaje es inspirado, ellos no. ¿Pregunta? ¿Duda? Muchas veces, por eso dice, Pablo hizo, yo soy de Pablo, yo soy... No. O muchas veces está bien, nosotros, hermano, tampoco nos debemos irnos al otro extremo de decir, bueno, eran hombres. No eran hombres. Pablo, me encantaría poder abrazar a Pablo en el cielo. Qué hermoso cómo el Señor lo utilizó, ver su vida. Son hombres que sí merecen nuestro respeto, nuestra admiración, fueron siervos del Señor, así como todos los siervos del Señor nosotros tenemos que honrarlos. No sé por qué, porque son siervos del Señor. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros. Pero acá, eso es una cosa. Lo segundo, por eso, hermano, lo más importante en una iglesia bíblica es la Biblia, por eso se llama bíblica. Hoy en día hay iglesias que están sustituyendo la Biblia por confesiones de fe. Y esto yo lo digo y tengo muchos amigos, y tal vez me van a escuchar y me van a retar. Pero tengo que ser fiel a la Escritura. La confesión de fe no puede estar por encima de la Escritura. Primero la Escritura, y es la Escritura. La confesión de fe sí me ayuda, claro que me ayuda a la iglesia a poder organizar la iglesia. Pero la palabra final, a la que yo le debo el respeto, es a la inspiración de Dios, al soplo de Dios que está plasmado en Escritura, en grafos, que sería el original. Hermana. Sí, ojo con eso. El Señor está desde el 1 hasta el 33, el Señor está inspirando todo. No, o sea, sí, pero no, ahí no. Ojo con eso, no es que en un momento el autor está escribiendo y de repente cerró los ojos y el Espíritu Santo empezó. O sea, él siempre, sin estar consciente, estaba escribiendo. Así como del 1 hasta el 33, por eso dice, ahí, si sostenemos eso, estamos en un problema. Porque entonces no toda la Escritura es inspirada por Dios, porque hay un cambio. Sí.
Mm. Sí, 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 mire, acá tal vez no lo dije de una forma correcta. Todos los escritores, los 40, eran conscientes que estaban escribiendo la palabra de Dios. Todos, todos. A lo mejor no me expliqué la forma correcta. Es que, hermano, la palabra que usaste es consciente y hace rato estoy yo tratando Sí, de preguntar. sí. Porque no es que se queda uno en bote blanco. No, No, pues consciente, pero no lo entendían. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ellos sabían que estaban hablando de una promesa mesiánica, pero algo cambia en su escritura, ellos son conscientes de eso, porque si nosotros sacamos esa palabra, ya tenemos un problema, porque sería como que ellos toman, no, lo digo por la enseñanza esta, que ellos toman como en un dictado. Ahora empezamos. No, ellos no fueron robots. Ellos estaban conscientes en todo momento que estaban siendo inspirados por Dios al escribir la escritura. Sí, sí. Sí, después ya pasan a tercera persona. Ujú. Claro, la profecía está lleno. Cuando el Señor hablaba a través de profecía, dile a mi pueblo, he aquí Jehová, y como que Jehová estaba hablando directamente al pueblo, y sí, Jehová estaba hablando directamente al pueblo. Ustedes son duros de servir. Ustedes, o sea, pero es todo un proceso de inspiración donde el escritor estaba consciente de lo que estaba ocurriendo, pero no entendía del todo el mensaje puntual. Sí, perfecto, sí, eso es bueno, por eso es bueno ir sacando dudas. Dios inspiró y ellos escribieron, palabra por palabra, lo que Dios les inspiró. Era más que un dictado, no estaban escuchando una voz y escribiendo mecánicamente para cada palabra, fluía de sus corazones, alma, mente, emociones, experiencia. Fluía naturalmente como quien escribe una carta. ¿O no te ha pasado? Ponlo de esta forma, pero a otro rango, para que no nos confundamos. Cuando estuviste enamorado, cuando estuviste ahí, estabas de novio, ¿cómo eran tus cartas? De repente no te dabas cuenta y llevabas como 5 hojas, ¿cierto? Estabas con toda tu emoción derramando todo tus sentimientos, todas tus emociones, todo en esa hoja diciéndole, pero faltaban palabras y de repente miraba y hoja y hoja y hoja, ¿cierto? Esa sería la idea. Ellos estaban siendo, como dije acá, fluía cada palabra de sus corazones, sus almas, mente, emociones, porque había una conexión directa entre ellos con el autor que estaba inspirándole. Hermana Anabel, ¿iba a decir algo? Sí, así. Sí, así. Es más, Marina levantó la mano y se lo va a explicar. Por ejemplo, el autor de Mateo siempre quiso ser fiel a la escritura y ser fiel al Señor Jesús, ¿cierto? Entonces no debería haber escrito el capítulo 1, la genealogía tan dura. Pero no fue su idea. El Espíritu Santo le ordenó que escriba eso, que escriba la genealogía de Cristo, con una ramera, una fornicaria, como una moabita, etcétera. Entonces entendamos que no es que ellos quisieran escribir algo propio. Por eso, hermano, esto se entiende a través de la fe. A través de la fe, o sea, porque si tú se lo tratas de explicar a alguien inconverso, no te va a entender mucho y vamos a perder palabras nada más porque incluso hasta a nosotros nos cuesta un poco. Pregúntale a quién es, hermana. Eso vamos a llegar a una clase más adelante. Sí, sí, sí. Mm, Pues aquí habla mismo, dice, habla de profecía, de profético, de que hablará, soñará, soñaremos los jóvenes, Dios les revelará. mm. O sea,
leen la Biblia, pero son gente que saben pues la Biblia, pero sí están los dones espirituales también. Mire, por eso nos falten a las clases, hermanos. Vamos a llegar al tiempo de los dones, lo vamos a estudiar todo, y vamos a sacar todas las dudas que hayan en cuanto a lo que son los dones. Pero quiero terminar con esto, porque ya se nos pasó la hora. No estamos hablando de hombres que podían escribir en cualquier momento lo que quisieran. No eran genios religiosos. Ninguno de ellos podía hacerlo, solo cuando Dios les daba lo que Él quería decir o escribir, ellos podían hacerlo bajo el Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso, ¿por qué, si fuera así, por qué no se han escrito más o Pedro no siguió escribiendo? ¿Cierto? ¿Por qué no se escribían otros libros? Si era ingenio a un nivel literario. Entonces los mismos escritores de la Biblia afirman que los que escribieron, Dios los escribió, ellos se los inspiró. ¿Pregunta hasta acá? El pastorado es un don. ¿Dónde sacó esa pregunta, Felipe? El pastorado es un don, es un regalo de Dios. El pastor es un regalo de Dios para la iglesia. Entonces es un don. Ajá. Así como, ¿qué es primero? ¿Qué es un don? Definamos qué es un don. ¿Qué es un don? Un regalo de parte de Dios, ¿cierto? La salvación, ¿qué es? Es un don, ¿cierto? La fe, ¿qué es? Un don. Sí, el pastorado fue instaurado en la iglesia para la organización de la iglesia y la guía de la iglesia. Entonces, un regalo de Dios, hombres, para que guíen su iglesia, ¿cierto? Entonces, si lo vemos ahí un regalo, es un don. ¿Pregunta? ¿Duda? ¿No? Esta buena pregunta, nunca lo había visto así, si era un don. Sí sé que los pastores son un regalo de Dios para la iglesia, cuando hacen bien su trabajo y enseñan la palabra, que es lo principal. ¿Cuál es el principal rol del pastor en la iglesia? El principal. Hay secundario, el principal. Alimentar la grey. Ese es el principal. Lo demás, sí, hay que hacerlo, pero para eso está la iglesia. Porque la iglesia no puede decir, bueno, que el pastor haga esto, discipline, visite, vaya allá. Sí, ¿no? Pero la iglesia, ¿qué hace? Por eso 1 Corintios, 1 Timoteo y Tito, cuando dice los dones, los requisitos de los ancianos, están por un lado mal escritos porque deberían ser los requisitos para el creyente. Porque dice, no pendenciero, entonces yo sí. Que no tenga mal testimonio, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Sí es un requisito estándar, pero es un requisito para toda la iglesia, ¿verdad? Pero vamos a llegar también a los dones y vamos a llegar a los trabajos de la iglesia. Hermanos, creo, ya pasó una hora. La escritura es un rollo completo, son diferentes rollos, sin título, ni subtítulo, ni capítulo, ni versículo. El hombre lo puso, ¿para qué? Para hacernos más fácil la lectura. Entonces, por eso dije que ese título de los requisitos del anciano, para mí debería ser los requisitos para todo creyente. Y eso lo puedo decir tranquilamente, porque no estoy diciendo una herejía, porque no es inspirado. ¿Se entiende? Los títulos y subtítulos que están en la escritura no son inspirados por Dios. Los puso el hombre, así como los capítulos y los versículos. Eso, no es inspirado. Eso son los nombres del tema, pero eso lo escribió un hombre cualquiera, eruditos que se juntaron y empezaron a preparar la escritura. Eso. ¿Listo, mi hermano? ¿Terminamos?